Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestras clases de cosmovisiones y psicología. Vamos a empezar con una reflexión. Quiero compartir con ustedes este proverbio. Está en Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El mensaje está claro. Podemos aprender muchas cosas en esta vida terrenal, pero ya está escrito la sabiduría que nos va a llevar a la vida eterna, que es las Sagradas Escrituras. Voy a leerte nuevamente. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, para que nosotros tengamos un amplio conocimiento, tenemos que empezar con las lecturas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. El concepto. El concepto. Los conceptos sirven para nombrar objetos, ya sean objetos reales, irreales, concretos o muy abstractos, mediante un conjunto de características que distinguen a cada uno de los objetos mencionados. Pero, ¿qué es un concepto? Un concepto es una imagen mental, queridos estudiantes. Recuerden estas palabras. Una imagen mental de los rasgos principales, de las características principales que tiene un objeto o una persona o una palabra o un signo o un acontecimiento. A ver, leamos estas palabras que están acá en la pantalla. Dice, planta de tronco leñoso, grueso y elevado, que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa. Estas palabras nos dan una idea, es un concepto. ¿De qué objeto? De un árbol. Vamos a ver ahora el proceso de formación del concepto. Tiene tres fases: la fase sensitiva, la fase de abstracción o aprehensión y la fase de conceptualización. El cerebro humano tiene que conectarse con el mundo exterior a través de los sentidos, en este caso el ojo humano. El ojo humano está conectado al cerebro a través del nervio óptico. Entonces, una vez que el cerebro está en contacto con el mundo exterior a través de nuestros sentidos, el proceso de formación del concepto se realiza de la siguiente manera. El ojo humano, que es el que conecta al mundo exterior al cerebro, observa al objeto, en este caso un perrito. Observa sus características principales, ¿no? Ojitos, orejas, pelos, que es canino, etc. Todas las características. Lo introduce al cerebro. En el cerebro lo relaciona con otros conocimientos y entonces forma un nuevo concepto, el concepto perro.
Entonces, todos los objetos que vea con estas características, que se llaman características esenciales, cuando vea un objeto de esa manera, entonces el cerebro dirá que es un perro. Pero si observara otro objeto que no cumple las características del concepto perro, entonces, como en este caso, por ejemplo, de un tigre, entonces en ese caso el cerebro dice, este ya no es un perro, porque no entra dentro del concepto. El concepto tiene características, dos características, características esenciales que siempre están en el concepto y las características accidentales que no siempre están en este concepto. Las características esenciales del concepto son aquellas que siempre están en el concepto. Veamos un ejemplo. En estos perritos que tú ves, ¿cuáles serían las características esenciales? Que es un canino, es un mamífero de 4 patas, tiene lengua larga, el cuerpo es peludo, el hocico muy sensible. Esas son las características que siempre están en el concepto. Entonces, ¿cuál sería el concepto? El concepto sería concepto perro. Entonces, estas características que hemos escrito están siempre presentes en todos los perros. Esas se llaman características esenciales. Las características accidentales son aquellas características que a veces tiene ese concepto. A ver, veamos algunos ejemplos. En el mismo ejemplo de los perritos, la característica tamaño, la característica color, la característica raza. Observando las imágenes, ¿cuál sería el concepto? De acuerdo a las características, el concepto sería casa. Ahora, del concepto casa, de las imágenes que habíamos visto y que estamos viendo en este momento, ¿cuáles son sus características esenciales? Es decir, ¿qué características tienen todos los dibujos que estamos viendo? Primero, todos tienen techo. Todos tienen puertas. Todos tienen ventanas. Veamos ahora las características accidentales en el concepto casa. Las características accidentales son aquellas características que no están presentes en todas. Son las diferencias. A ver, por ejemplo, tenemos casas de una sola planta y tenemos de 2 plantas, 2 pisos. Los colores son diferentes. Los materiales con los cuales se ha hecho la casa también son diferentes. Algunos de madera, algunos de ladrillo, otros de cemento. Son características accidentales, aquellas que son diferentes.